La vida de López está plagada de maldad, envidia, venganza, traición, corrupción, odio, cinismo, desvergüenza, deshumanidad, porque López llegó a la presidencia de la República sin ningún mérito. Él extorsionaba a los gobiernos priistas y panistas. Y precisamente cuando se vino la contienda electoral entre Felipe Calderón y López, se acuñó una frase que decía: López es un peligro para México. Y esa frase fue acuñada por dos publicistas, un estadounidense, Dick Morrison, y el otro publicista, un español llamado Antonio Sola. Y esa frase publicitaria dio resultado a la campaña de Calderón, porque no se sabía de manera muy clara cuál era el antecedente político de López. Y estos publicistas investigaron en periódicos de Tabasco y llegaron a conocer que López había matado a su propio hermano por un problema que en realidad no justificaba, porque su hermano le tomó un pedazo de chicharrón y se lo comió, y López explotó con su carácter irascible y lo mató. Está el caso de otro amigo, José Ángel, que también le dio con una pelota de béisbol en la cabeza, lo dejó parapléjico y lo mató. Y esos antecedentes no fueron inventados por esos publicistas, fue la realidad, y por eso la frase de que López era un peligro para México, porque nunca en su vida ha trabajado y no tenía, insisto, ningún mérito para llegar a la presidencia de la República. Por eso López llegó a ser presidente de la República con apoyo de la delincuencia organizada, y una prueba de ello es haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán cuando ya el ejército lo había detenido. Otra prueba más es la denuncia que hizo Porfirio Muñoz Ledo, que fue el político que le entregó la banda presidencial y que finalmente lo denunció por estar coludido con el narcotráfico. De manera que López simplemente se ha dedicado en su desgobierno a vengarse de Felipe Calderón y hacerlo además responsable de su fracaso en el gobierno y de haber desatado la delincuencia, cuando él es el protector de la delincuencia organizada con su política de abrazos y no balazos. Además ha consecuentado la corrupción, porque fue detenido un cargamento de metanfetaminas en Hong Kong por parte de las autoridades de aquel país. Y lo raro es que habiendo estado el control de las drogas con las aduanas, que son parte del ejército mexicano, ¿cómo es posible que se les haya ido ese cargamento de drogas? Está el caso de corrupción de Segalmex, en donde son más de 15,000 millones de pesos que López dejó impune. Inclusive al responsable de esa institución lo tiene trabajando en su gobierno. Está el caso de quererse robar 15,000 millones de pesos producto de derechos laborales de trabajadores del tribunal, mejor dicho, del Poder Judicial de la Federación. Ahorita hay un amparo que está suspendido la entrega de ese dinero a la tesorería de la Federación, y que además López, para distraer la atención,
hizo la solicitud a los ministros para que donaran ese dinero a los damnificados de Acapulco, lo que no fue aceptado. Nada más se le dijo que estaban dispuestos a un diálogo, que la ministra presidenta no puede disponer de ese dinero porque son derechos laborales irrenunciables y de orden público. Está también la corrupción de la señora Delfina Gómez, que estaba descontando a sus trabajadores de Texcoco el 10% de su sueldo por 3 años y lo entregaba a López. Está también el libro de la señora Elena Chávez, en donde acusa a López, que es un testimonio viviente de que López recibía diezmo para sus campañas políticas. En fin, que López es un inepto, es un irresponsable, porque además tiene abandonado al pueblo de Acapulco, en donde simplemente por cuestiones políticas, a los que acusó cuando marcharon a la capital de que eran manejados políticamente por el PAN y por la señora Xóchitl Gálvez, no les autorizó en el presupuesto ni un centavo, y ahorita Acapulco se está debatiendo en la miseria, en la pobreza y en la enfermedad. Siendo un emporio turístico, Acapulco está fracasando, están emigrando los dueños de los hoteles a otros lugares porque el gobierno de López no es humano, no es responsable, se acabó el dinero del Fonden y, en fin, que la frase de que López es un peligro para México resultó premonitorio, porque efectivamente López es un peligro para México, y para descargar sus culpas y su ineptitud, lo que hace López es descalificar a los conservadores, a los ricos, que supuestamente, según él, no apoyan a su prójimo. Me permito activar sus declaraciones así. Y una minoría que se acostumbró a la corrupción, no quieren dejar de robar y quieren reconquistar el gobierno para seguir medrando. No le tienen respeto, ni mucho menos amor al pueblo. Su Dios es el dinero. Hay una... Pues bien, esa es la forma de gobernar de López en su circo, a base de saliva, a base de mentiras y de verborrea y de descalificaciones. Y prueba de que López quiere implantar su cuarta transformación para quedar impune en sus delitos es el hecho que el Palacio Nacional, que utiliza para vivir y para sostener su circo mañanero, está cercado a todas las manifestaciones, a todo el público, y López, de manera insidiosa, dice que tiene que ser así, que porque utilizan martillos, sopletes, violencia para acabar con el Palacio Nacional, como un pretexto de su ineptitud, de su deshumanización y de su fracaso en la presidencia de la República, así. ¿Esperaban que fuera violento o por qué las vallas en Palacio? De todas maneras, porque vienen unos ahí muy enojados y luego hasta se encapuchan y tiran bombas molotov y traen marros y sopletes, y pues hay que cuidar al palacio
de una provocación. Hay muchísimos provocadores y hay que evadir el acoso siempre y actuar de manera precavida, no caer en la trampa de la confrontación, de la violencia. Eso es todo. No pasó nada y... Pues bien, el fin de este video es demostrar que si bien es cierto, la frase de López es un peligro para México, fue una campaña que se utilizó por el PAN para desprestigiar a López. Lo cierto es que esa frase se hizo realidad. Actualmente López es un peligro para México por las realidades que hemos estado viendo desde el desgobierno de este traidor a la patria. Muchas gracias.